Buenas noches, profe. Bueno, vamos a realizar la actividad número 3 junto con mi equipo de trabajo, Daniel Anderson Hurtado, Laura Paula Corso y quien le habla, Adriana Peña. Entonces, en el desarrollo de la actividad nos están solicitando elaborar un Smart Art con el contenido general del artículo, entendiendo la NIA 330, respuesta del auditor a los riesgos valorados. Entonces, la norma internacional de auditoría 330, respuesta del auditor a los riesgos valorados, vamos a encontrar que esta es una adecuada evaluación del riesgo principal de proceso de auditoría. Trata de la responsabilidad que tiene el auditor en una auditoría de estados financieros. Esto nos ayuda a obtener una evidencia de la auditoría, la cual sería suficiente y adecuada con respecto a los riesgos valorados de incorrelación material mediante el diseño e implementación de respuestas adecuadas a dichos riesgos. Estas las vamos a encontrar proporcional, esa es una guía proporcional a un proceso de confirmación en la 330. Aquí también vamos a encontrar el alcance. El alcance es el proceso de confirmación en el cual se pueden aplicar en la auditoría los saldos de cuenta, las transacciones y otra información. Tiene como objetivo auditar e implementar respuestas globales para responder a los riesgos valorados de incorrelación material en los estados financieros. Vamos a encontrar las pruebas de control, en el cual el auditor diseñará y realizará las pruebas de control con el fin de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre la eficiencia operativa de los controles relevantes. Dentro de la documentación de auditoría se demostrará que en los estados financieros concuerdan o han sido conciliados con los registros contables que los sustentan. Vamos a tener como, o al finalizar, vamos a encontrar las respuestas globales frente a los riesgos valorados en la incorrelación material en los estados financieros. Esto nos da la conexión de dichos procedimientos con los riesgos valorados y, por último, nos darán los resultados de procedimientos de auditoría, incluidas las conclusiones, dando estas cuando estas no resulten claras. Bueno, nos están solicitando dentro de, en el segundo punto, que debemos leer la unidad 3 del material de estudio y elaborar Smart Art con cuadros hipnóticos, dando definición de muestreo, población, muestra de riesgo. Bueno, entonces, pues mis puntos es acerca del muestreo, que se define en la NIA 530 como la aplicación de los procedimientos de auditoría a un porcentaje inferior al 100% de los elementos de una población relevante para la auditoría. El muestreo no estadístico son los elementos de muestreo, no se eligen al azar, se seleccionan con base en el juicio del auditor y su resultado de la prueba seleccionada no se usa para inferir la conclusión para toda la población. El muestreo estadístico implica un enfoque de muestreo en el cual el auditor utiliza métodos estadísticos como el muestreo aleatorio. Este se utiliza cuando hay muchos artículos o transacciones registrados. El muestreo estadístico permite soportar de manera objetiva las conclusiones obtenidas y permite cuantificar el riesgo del muestreo. Por último, vamos a encontrar el muestreo por atributos, el cual está basado en la distribución de probabilidad estadística binominal, y el muestreo de variables, que se usa cuando el auditor pretende alcanzar conclusiones sobre una población en términos de importante monitoreo. Vamos a hablar acerca del muestreo de auditoría acerca de la población. Entonces, la población se define como íntegro de datos sobre el cual se selecciona la muestra y sobre el cual el auditor desea obtener sus conclusiones. Entonces, vamos a tener los parámetros o límites de muestreo, vamos a buscar la muestra, vamos a manejar la población y elementos o unidades de análisis.
Dentro de la muestra es el método utilizado para evaluar la cantidad de errores que puedan existir en una determinada cuenta o balance. Y por último, hablando del riesgo de muestra, se define como el riesgo de que la conclusión del auditor interno basada en una muestra pudiera diferir de la conclusión que se hubiera obtenido aplicando la misma técnica de auditoría al total de población. Vamos a encontrar que el riesgo va ante la muestra, el rechazo incorrecto y la aceptación incorrecta. Bueno, doy paso a mi compañero para que continúe con la exposición. Continuando con la exposición, vamos a ver la consideración de errores, en donde vemos dos, el error tolerable y el error esperado. En el error tolerable tenemos que es la estimación del máximo error monetario que puede existir en un saldo de una cuenta sin que éste tenga un efecto significativo o un grado importante en los estados de situación financiera. En este vemos que el error depende tanto de cómo el auditor define la importancia relativa, en este término se habla de materialidad, donde se evita la violación de los principios de contabilidad generalmente aceptados. Y este tiene relación inversa entre el error tolerable y la dimisión de la muestra, es decir, mientras el tamaño de la muestra aumenta, el error disminuye. En cuanto al error esperado, vemos que es la estimación del monto de error esperado en un saldo de una cuenta específica que se basa en los siguientes factores: la comprensión de negocios en años anteriores, las pruebas de universo en años anteriores, los resultados de una muestra anterior en la auditoría y los resultados de las pruebas de controles. Todos estos hacen que la dimensión de la muestra requerida aumente a medida que aumenta la magnitud. Cuando se tiene un muestreo PPT, se debe estimar el monto de error esperado según el universo. En siguiente instancia tenemos los objetivos de la auditoría, en donde vemos el muestreo estadístico, el cual es más eficiente para este tipo porque facilita el diseño de una muestra eficiente, mide la suficiencia de evidencia comprobatoria, facilita la evaluación de los resultados de la prueba y permite una cuantificación del riesgo del muestreo. Dentro de esto se evidencian los planes de muestreo estadístico, en donde vemos el muestreo de atributos, el cual mide con frecuencia la ocurrencia específica de un universo en particular. Tiene como propósito estimar las características cualitativas de la muestra y se emplean pruebas de control para identificar si proporciona una seguridad razonable el cumplimiento con los procedimientos de control interno. Asimismo, se ve el muestreo variable, en donde se estima un valor monetario del universo que se examina. Su propósito es estimar las características cuantitativas del universo y se emplea para pruebas sustantivas realizadas para reunir evidencia comprobatoria sobre saldos y transacciones específicas. Dentro del riesgo de la auditoría vemos el riesgo de estimar el riesgo de control demasiado bajo para pruebas de controles, en donde se estima un nivel menor de la verdadera eficacia operativa de la política o procedimiento de control. En referencia o en contraposición a este vemos el de estimar el riesgo de control demasiado alto, en donde entonces se estima que sea mayor la verdadera eficacia operativa o control de procedimiento. Para este caso se hace mejor considerar que no hay una prueba. Tenemos el riesgo de aceptación incorrecta, que es cuando una muestra seleccionada respalda la conclusión de que el saldo contable no tiene errores de importancia cuando sí los tiene, mientras que el rechazo incorrecto es que se tiene la muestra y se respalda la conclusión de que el saldo contable contiene errores de importancia cuando en realidad no los tiene. Para el contador, en este caso, es mejor manejar el riesgo de rechazo incorrecto a tener un riesgo de aceptación incorrecta. Le doy paso a mis compañeros para que continúen con la exposición. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Daniel Hurtado. Continúo con la exposición de mi compañera. Me corresponde las clases de muestreo, técnicas de muestreo y cómo se define el tamaño de la muestra. Bueno, eh, las clases de muestreo, existe el muestreo no probabilístico y existe el muestreo probabilístico. El muestreo no probabilístico se hace con base en los criterios de quien investiga y el muestreo probabilístico es el muestreo en el que cada elemento de la población es escogido mediante una muestra aleatoria y mediante un muestreo estratificado. En las técnicas, entonces, existe el muestreo por conveniencia, existe el muestreo deliberado, crítico o por juicio, dentro de las clases de muestreo no probabilístico y el muestreo por cuotas. Y dentro del muestreo probabilístico se encuentra el muestreo aleatorio simple, que es el método
de muestreo básico más utilizado entre los métodos estadísticos y de cálculo. Está el muestreo sistemático, el muestreo estratificado y el muestreo por conglomerados. No voy al detalle de cada uno por cuestión de tiempo, profesor, pero igualmente en el trabajo está la explicación. Bueno, ¿cómo se calcula, cómo se define el tamaño de una muestra? Bueno, para responder esta pregunta, entonces vamos a responder qué es una muestra. Entonces, es una parte o cantidad pequeña de una cosa que se considera representativa del total o que se toma o se separa de ella con ciertos métodos para someterla a un estudio, un análisis o algún experimento. ¿Qué es el tamaño de la muestra? El tamaño de la muestra es la porción significativa de la población que cumple con las características de la investigación, reduciendo los costos y tiempo. Si es muy grande, pues los costos son muchos y requiere mucho tiempo. Y si el tamaño de la muestra es muy poca, entonces tampoco nos va a dar los datos que nosotros queremos analizar de la forma más precisa. ¿Cómo calcular el tamaño de la muestra? Es la pregunta que requiere el trabajo. Entonces, el tamaño de la muestra es una encuesta muy importante para poder realizar una investigación de manera correcta. Por lo que hay que tener en cuenta los objetivos y las circunstancias en que se desarrolla la investigación. Entonces, hay una fórmula que ya está estipulada y según estudios es la fórmula correcta para calcular el tamaño de la muestra, donde pues N es el número total de las personas que podrían ser encuestadas, donde E es la diferencia entre las respuestas de la muestra y el total de la población, donde K corresponde a la probabilidad de que las respuestas sean ciertas y sustituyen la siguiente manera. Eh, P corresponde a la porción de individuos de la población que poseen una característica específica y Q, que corresponde a la probabilidad de fracaso, es la porción de los individuos que no poseen una característica específica. De esa forma se calcula el tamaño de la muestra. Nota, una muestra demasiado grande dará lugar a la pérdida de valiosos recursos como tiempo y dinero, mientras que una muestra pequeña pues, no nos proporcionará una información confiable. El tamaño de la muestra puede ser representativa o puede ser adecuada. ¿Y cómo calcularla? Igualmente, aquí están los ejemplos de cómo calcular una muestra finita y cómo calcular una muestra infinita. Profe, muchas gracias. Le doy continuación a mis compañeras. Que estén muy bien.